Buenos días, profesora Benicia Chan de la asignatura Panamá y el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Se presenta el segundo pelotón, quienes hoy día expondremos el caso Tristán Donoso versus Panamá, conformados por los siguientes integrantes: Raiza Kiel, Jafet Ortiz, Yulaima Castillo, Ángel de León y Elisa Sánchez. El abogado panameño Santander Tristán Donoso denunció en una rueda de prensa que el entonces Procurador General de la Nación había interceptado, grabado y divulgado ilegalmente sus comunicaciones telefónicas privadas. La denuncia de Donoso se dio en el contexto nacional de controversia acerca de las facultades para interceptar comunicaciones por parte de dicho funcionario. El procurador fue investigado y declarado inocente del delito de interceptación ilegal. Por haber realizado la denuncia, el abogado fue condenado penalmente por el delito de calumnia y el pago de indemnización al entonces Procurador General por el daño material y moral causado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al conocer del caso, concluyó que la sanción penal impuesta a Tristán Donoso fue manifestamente innecesaria y que el temor por sufrir las consecuencias de su sanción civil desproporcionada inhibía el ejercicio de la libertad de expresión. El caso Santander Tristán no solo produce tristeza, sino indignación, pues demostrativo del malestar de la justicia panameña, en un caso donde se persigue a personas honestas cuando muchos de los deshonestos están libres y no sienten el peso de la justicia, sino que caminan libremente protegidos por el blindaje de la impunidad. Aspectos generales. El abogado Santander Tristán Donoso denunció públicamente en su momento al Procurador de la Nación, José Antonio Sosa, el cual había intervenido una comunicación telefónica y también fue divulgada en el cual se sostenía una conversación con una persona a la que prestaba servicios legales. Donoso también presentó acusaciones ante las autoridades judiciales. El procurador Sosa fue sobreseído de toda actividad y responsabilidad. Sosa denunció a Tristán por calumnia, con amenazas de ir a prisión y de tener que pagar una millonaria reparación civil. El proceso penal por el delito contra el honor iniciado por el procurador Sosa contra Santander Tristán, el cual finalmente en 2005 se le condenó por el delito de calumnia a 18 meses de prisión, fue pagado mediante una multa adicional, una indemnización por daño material y moral. Ante esta decisión, el abogado del señor Santander solicitan a la comisión que quienes le otorgan medidas cautelares a su favor. El derecho a la vida privada no es el derecho absoluto y por lo tanto puede ser registrado por los estados siempre que la injerencia no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, las mismas deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática. Hechos sobre el caso de Santander Tristán Donoso versus Panamá, 27 de enero de 2009. Hecho número 1. Santander Tristán Donoso, abogado panameño, presentó sus servicios profesionales al señor Wally Sayed, que se encontraba detenido en el marco de una causa penal relacionada con el delito de lavado de dinero. 2. En julio de 1996, Wally Sayed denunció a las autoridades policiales que había recibido una visita de personas que le habían ofrecido la obtención de su libertad a cambio de dinero, por lo que la Fiscalía montó una operación para atrapar a los presuntos extorsionadores. En esta conversación el señor Sayed colaboró grabando personalmente las conversaciones
que sostuviera con los presuntos extorsionadores dentro de las instalaciones policiales. 3. En el marco de la investigación iniciada el 10 de julio de 1996, el fiscal a cargo solicitó autorización al ex procurador para grabar las conversaciones desde los teléfonos residenciales de la familia de Sayet y para grabar, y el ex procurador emitió 2 resoluciones en las que autorizó al fiscal a proceder conforme a lo solicitado. 4. Con anterioridad a las resoluciones en que autorizaba a las investigaciones telefónicas, el ex procurador recibió un cassette con las grabaciones de conversaciones telefónicas que mantuvo Sayet dentro del cuartel policial y en su residencia. Estas grabaciones fueron obtenidas por iniciativa particular, aunque se comprobó quién la efectuó, sin que dichas intervenciones hubieran sido autorizadas aún por el Ministerio Público. 5. El 16 de julio, por orden del ex procurador, el Departamento de Prensa y Divulgación del Ministerio Público envió una copia del cassette con la grabación de la conversación sostenida entre Tristán Donoso y Sayet al arzobispo de Panamá, quien a su vez la remitió al obispo de Colón. 6. Días más tarde, el ex procurador sostuvo una reunión con integrantes de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados para tratar algunos temas ajenos a este caso. Con ocasión de esta reunión, les hizo escuchar las grabaciones y les indicó que se trataba de una confabulación de Tristán Donoso para perjudicar su persona o la imagen del Ministerio Público. 7. El 25 de marzo de 1999, en el marco de una serie de cuestionamientos públicos de las atribuciones legales del Procurador General de la Nación para ordenar la intercepción y grabación de comunicaciones telefónicas, Tristán Donoso realizó una conferencia de prensa en la cual declaró que el ex procurador había ordenado la intercepción y grabación de una conversación suya con un cliente y la había puesto en conocimiento de terceros. 8. El 26 de marzo de 1999, Tristán Donoso interpuso una denuncia en contra del ex procurador por el delito de, al no ser posible acreditar los hechos denunciados. 9. El mismo 26 de marzo de 1999, el ex procurador presentó una querella contra Tristán Donoso por los delitos de calumnia e injuria, quien lo había responsabilizado en una conferencia de prensa por la intervención y la grabación de su llamada telefónica. 10. El 26 de octubre de 2001, el ex procurador presentó además un incidente de daño y perjuicio en contra de Tristán Donoso por 1.100.000 balboas, ejercicio de funciones públicas por igual término como autor del delito de calumnia, y se reemplazó la pena de prisión por el pago de días de multa, en total 750 balboas. Asimismo, se le condenó a una indemnización por daño moral y material. 11. El 28 de agosto de 2007, la Comisión sometió a la Corte una demanda en contra de la República de Panamá. Solicitó a la Corte que declarara que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, garantías judiciales; 11, protección de la honra y de la dignidad; 13, libertad de pensamiento y de expresión; y 25, protección judicial de la Convención Americana
en la relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno previsto respectivamente en el artículo 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Tristán Donoso. 12. El 27 de enero de 2009, la Corte estableció que el Estado violó el derecho de la vida privada y el derecho al honor y reputación reconocido en el artículo 11.1 y 1.12 de la Convención Americana. En relación al artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Santander Tristán Donoso por la divulgación de la conversación telefónica, en los términos de los párrafos 72 y 83 de la presente sentencia. También que el Estado violó el derecho de la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma y el derecho de garantías judiciales reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma por falta de motivación y decisión judicial sobre la divulgación de las conversaciones telefónicas. Como siguiente punto tenemos la medida y garantías. Dejar sin efecto la sentencia condenatoria y sus consecuencias, obligación de publicar la sentencia, reconocimiento público de la responsabilidad internacional, deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, aportar las legislaciones en materia de intervención telefónica y uso de información relativa en materia de intervención telefónica y uso de la información a la vida privada que reposa en poder de las autoridades, adecuación de la legalización civil penal en materia de injurias y calumnia y a la legalización civil en materia de difamación, capacitación de la administración de justicia sobre estándares de protección de derechos a la honra y a la libertad de expresión en asuntos de interés público. Injuria es el hecho a la acusación o a la desacreditación de una persona a otra con el fin de causar daños morales que afectan directamente a la reputación personal del afectado. La calumnia es una acusación falsa y malintencionada que se hace en contra de una persona sin importar que se tenga conocimiento de que la imputación surgió de una mentira. La difamación es la acción y efecto de difamar, desacreditar a alguien a través de la difusión de información que resulte contraria a su reputación o buena fama. Como siguiente punto tenemos los derechos violados. El Centro de Justicia y Derecho Internacional, en el cual presenta una demanda penal contra el Estado de Panamá, conformado por la violación de los derechos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Número 1. Derecho a la vida privada y el honor y reputación del señor Tristán Donoso, por la divulgación de contenido de una conversación telefónica por parte del ex Procurador General de Panamá. Número 2. Derecho a la libertad de expresión del señor Tristán Donoso por haber sido condenado penalmente en virtud de sus afirmaciones relacionadas al ex procurador en una rueda de prensa. Número 3. Derecho a la garantía judicial del señor Tristán Donoso por falta de motivación de la decisión judicial sobre la divulgación a la convención telefónica. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunicación de articular sus opiniones e ideas sin temor de represalia, censurar o sensación posterior. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al conocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Toda persona tiene derecho
de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su correspondencia. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Los derechos demandados. Artículo 11. Protección a la honra y a la dignidad. Y el artículo 13, a la libertad de pensamiento y de expresión. En relación con los artículos 11, obligación de respetar los derechos, y el artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención Americana. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 9, principio de legalidad, y artículo 25, protección judicial en relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la Convención Americana. Excepciones preliminares. Dicho acto se objeta a la admisibilidad de una demanda o la competencia del tribunal para conocer un determinado caso o alguno de sus aspectos, en razón de la persona, la materia, el tiempo o el lugar, en tanto que dicho cuestionamiento no tiene la finalidad ni la capacidad de prevenir el conocimiento por parte de la Corte de la totalidad o algún aspecto relativo al fondo de la controversia sometida a su consideración. Conforme a lo anterior, se desestima este alegato, pues no constituye propiamente una sección preliminar. Puntos resolutivos. Decisión de la Corte. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado, en los términos de los párrafos 15 a 17 de la presente sentencia. Declaración de la Corte. El Estado no violó el derecho reconocido en el artículo 11.2 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Santander Tristán Donoso por la intersección y grabación de la conversación telefónica. Se delimita que el Estado violó el derecho a la vida privada y el derecho al honor y reputación reconocido en el artículo 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, perjuicio del señor Santander Tristán Donoso ante la divulgación de la conversación telefónica. El Estado no incumplió el deber de garantía del derecho a la vida privada reconocido en el artículo 11.2 de la Convención Americana, en el cual se perjuició a Tristán Donoso ante la investigación contra el ex Procurador General de la Nación. Se delimitó también que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana ante el señor Tristán Donoso ante la sanción penal. El Estado no incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno reconocida en el artículo 2 de la Convención Americana ante el perjuicio ante el señor Tristán Donoso, conforme a la supuesta deficiencia conforme al delito contra el honor en Panamá. No se violó el principio de legalidad reconocido en la Convención Americana ante el señor Santander Tristán Donoso respecto de la sanción penal impuesta en los términos de los párrafos 138 y 139 de la presente sentencia. No se considera violado por parte del Estado el derecho al debido proceso y el derecho a la protección judicial reconocidos ante la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Santander Tristán Donoso, en cuanto a la investigación de los hechos por el denunciado. El Estado violó el derecho a las garantías judiciales en perjuicio del señor Santander Tristán Donoso en el marco de la investigación contra él promovida por delitos contra el honor.
considerando que sería innecesario realizar deducciones ante la Convención Americana en lo que presenta a los alegatos representantes de la víctima respecto de la presunta violación al derecho a la presunción de inocencia. Entre paréntesis, Sistema de Consulta Internacional de los Derechos Humanos 2009. Análisis de la decisión. La Corte tuvo que resolver si el Estado vulneró el derecho de libertad de expresión al condenar a Tristán Donoso a una sanción penal y condenarlo a pagar una indemnización civil por denunciar públicamente al ex procurador Sosa. Cuando hablamos de libertad de expresión, podemos mencionar que este derecho constituye el no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir información y difundirla, sin límite de frontera por cualquier medio de expresión. Según la ONU, la misma ya se encuentra registrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En concreto al caso, la Corte indicó que el delito por calumnia por el cual fue condenado Tristán estaba previsto en una ley en sentido formal y que el proceso penal es uno de los procesos idóneos para lograr este fin. Impacto de la decisión. Que la misma expande o restringe las expresiones basadas dentro del análisis del caso, ya que la Corte reitera la jurisprudencia respecto a la protección reforzada de los funcionarios públicos. Cabe destacar que el término jurisprudencia es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por el órgano judicial. Ante la importancia de la decisión, muestra cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo. Reparaciones y indemnización. Respecto a la sanción interpuesta a Santander Tristán Donoso, el 27 de enero del 2009, la Corte Interamericana declaró que la República de Panamá pagará $15,000 al señor Tristán Donoso en concepto de indemnización. Queda sin efecto la sentencia de condena interpuesta a Tristán y toda consecuencia en un plazo de 1 año. Se publicará en el diario oficial y en otro una sola vez parte de esta sentencia en un plazo de 6 meses. La sentencia también involucra el pago por parte del órgano ejecutivo de $30,000 como indemnización por daño inmaterial y como fin la Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia. Para concluir con el análisis del caso, se confirma que el Estado violó el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, al debido proceso y a las garantías judiciales del señor Santander Tristán Donoso. Muchísimas gracias por su atención. Análisis de la decisión. La